Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Advenisprom Internacional, a la red de investigación y a la Fundación Fundagacet por este evento científico, cultural y de investigación, donde tenemos la oportunidad de compartir el conocimiento y las experiencias nacionales e internacionales, donde tenemos la oportunidad de originar debates, promover políticas e intercambiar las experiencias que en este momento estamos viviendo. También quiero agradecer a todos los participantes de este magno congreso que nos ha unido la Red Internacional de Advenisprom. Saludos a nuestros hermanos colombianos, a nuestros hermanos venezolanos, Chile, Argentina, Brasil, Perú, que hoy comparten su valioso tiempo para hacer en esta mañana ciencia. La academia está de fiesta. Queridos amigos, los invito a participar con el tema humanización en los servicios de salud, haciendo relevancia al título del Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad. Un tema que actualmente ha sido muy tocado, muy sensible a nivel mundial, debido a la pandemia que actualmente vivimos del COVID-19, donde nos ha tocado vivir momentos muy sentidos en las familias y también en las instituciones de salud, justamente en el equipo multidisciplinario sanitario. Humanización en los servicios de salud, lo voy a describir, lo voy a detallar como humanidad, humanización, dignidad y cuidado. ¿Por qué nosotros debemos de tratar este tema tan sentido en nuestra población? Porque actualmente hemos hablado y el escuchar que los servicios asistenciales de la salud se encuentran deshumanizados, nos da a entender que es un tema de mucho interés y que ha motivado a que hagamos un momento, un alto para reflexionar sobre este tema que en la práctica nosotros enseguida pensamos en los valores, en los principios éticos, en el respeto, en un sentir más humano y una actitud de hospitalidad, una atención más acogedora para el paciente y para el ser humano. En la práctica que hoy se exige en los servicios de la salud, cuando tratamos a una persona enferma,
que se siente muy vulnerable debido a la enfermedad, debido al momento que atraviesa su quebranto en la salud, es cuando nosotros debemos pues justamente de sentir por qué hay esos momentos de dolor, de rechazo o de indiferencia. Cuando nosotros vemos pues que es un derecho poder nosotros conocer a ese paciente, a ese usuario que viene en busca de ayuda. Y por eso es importante que nosotros tengamos el firme conocimiento de qué es la humanidad. Hemos hablado mucho sobre la teología de la humanidad, sobre la filosofía, y lo he sintetizado que es mirar al hombre fundamentalmente como ciencia y dirigir su esfuerzo hacia la comprensión y la defensa de la dignidad humana. Humanizar. ¿Por qué es importante humanizar? Porque es hacer digna a la persona. En salud, humanizar es referirse al hombre como un todo, como ese ser holístico e integral, como nosotros debemos de valorarlo. No solamente enfermería, los médicos, los licenciados en terapia respiratoria, en terapia física, en terapia ocupacional, los psicólogos, en los laboratorios, en los departamentos de imagenología. Porque todo este equipo multidisciplinario tenemos el compromiso de garantizar la salud de nuestros pacientes. Debemos de buscar los medios de curar la enfermedad y de tratar de que este ambiente pues sea algo acogedor para ellos. Y buscar la forma de armonizar para así de esta manera fortalecer una vida sana, donde traigamos a referencia el concepto de la salud que fue promulgada desde 1948 por la Organización Mundial de la Salud, donde que no sea solamente la ausencia de la enfermedad, sino que veamos el bienestar físico, mental, emocional, espiritual de cada uno de los seres humanos. Pero para ello, reflexionemos que es importante que el personal de salud debe analizarse y buscar todos los principios y valores que formaron su personalidad. Primero debemos de humanizarnos nosotros para de esta manera poder brindar ese servicio a cada uno de nuestros pacientes.
Humanizar el cuidado significa la interacción entre los conocimientos de la ciencia y los valores del ser humano para poder establecer una asistencia de calidad. Una asistencia de calidad donde nosotros veamos reunidos el saber escuchar lo que nos dice el paciente. El término humanizar, humanizada, una atención humanizada, significa que vamos a garantizar la seguridad del cuidado que le damos al paciente, el respeto a la dignidad humana, la calidad en el cuidado, ese trato cálido y justo, oportuno, que sea cuando él lo necesita. Siempre considerando o tomando en cuenta esa información que debemos de entregarle al paciente, a la familia, a sus cuidadores. Pero este término humanizada también refleja a los recursos humanos que deben de ser valorados para que de esta manera nuestro personal sea humanizado. Es importante que nosotros también nos preocupemos por el personal de salud. De que sea un personal de salud que tenga una atención psicológica, que nos preocupemos cuáles son sus problemas, si su entorno se encuentra bien, si los profesionales de enfermería, los profesionales médicos y todo este equipo multidisciplinario, su entorno es confortable, hay comprensión, el entorno laboral, hay muy buena comunicación con el equipo que se trabaja, hay empatía. Entonces nosotros podemos transmitir esperanza, amor, y podremos ayudar a nuestros pacientes que se encuentran en un estado de ansiedad, de depresión, de dolor, de angustia, de temor, que es lo que nuestros pacientes han vivido durante esta pandemia. Porque desde que apareció, hemos tenido momentos de incertidumbre. No teníamos protocolos establecidos en su atención. Una enfermedad tan agresiva que no nos daba oportunidad de en ocasiones poder ayudar a nuestros pacientes. Pero para cumplir todo este proceso, nosotros debemos de saber
planificar nuestros cuidados y tratarlos de forma prioritaria, valorando siempre cuál es la necesidad del paciente. Y me hice una pregunta: ¿por qué la morbilidad y la mortalidad son un serio problema de salud? Gran parte de este problema está centrado en la deshumanización de los servicios. Porque aparte del dolor físico, del dolor psicológico que atraviesan nuestros pacientes, encontramos un personal que está agotado, que ha tenido que enfrentarse a una enfermedad inesperada. En un momento allá no saber qué era mejor hacerlo. Por eso es importante que este problema lo trabajemos, no individualmente. Trabajémoslo y fortalezcámoslo en equipo, porque es la mejor forma de poder salir siendo optimistas, actualizando nuestros conocimientos. ¿Y por qué decimos que el personal está deshumanizado? Y traje dos conceptos en lo que respecta a deshumanización. Es la pérdida de los atributos y de la dignidad humana en el contexto de la relación del profesional de la salud con el paciente. Deshumanización es cuando atendemos al paciente como un objeto, una patología, un número. Porque muchas veces pensamos que el paciente, el enfermo, está centrado en el dolor, en el malestar que tiene, en sus problemas respiratorios, probablemente en la disminución de su conciencia, y pensamos que no nos escucha. Pero sin embargo, él se da cuenta que lo estamos despersonalizando. En el momento que lo llamamos el paciente de la cama 211, el paciente que tiene insuficiencia respiratoria. Ahí reflejamos esa deshumanización. O cuando pensamos que no se da cuenta y decimos, el paciente de la camilla ya mismo se muere. No, ya está mal, está agonizando. ¿A qué estamos llevando al otro paciente que está consciente, que nos está escuchando? A la ansiedad, a la desesperanza.
Y con la oportunidad que he tenido de conversar con muchas personas que han padecido de la enfermedad, que llegaron a las unidades hospitalarias y me manifestaban sus inquietudes, todo lo que sintieron en las unidades hospitalarias, y quise traerlo de esta manera. Estuve enfermo y este fue el trato que usted me dio. Cuando ingresé al servicio perdí mi nombre. Escuchaba cómo me identificaban. Paciente de la cama número 13. O a veces por la patología que presenta. Me quejé de dolor y me dijiste que pronto pasará y que no había razón para quejarme. Pedí que me escucharas y me respondió que estaba ocupada, que regresaría después de un momento y nunca regresó. Cuando mi familiar preguntaba por mi estado, escuchaba que le respondían la forma como le respondían. Y no sabe el dolor que me causaba. Recordemos que uno de los grandes problemas que atravesaron las familias fue el entregar en la puerta de un hospital a sus pacientes y no volver a estar con él. Unos tuvieron la bendición de poder nuevamente ver a su familiar. Otros lo entregaron enfermo, en un estado crítico, y no pudieron darle un abrazo, un último abrazo. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que el ser humano, lo más valioso del ser humano es que no pierde esa dignidad humana. Hasta el último momento, cuidemos de esa dignidad. Los profesionales de enfermería tenemos la bendición de ver nacer una nueva vida, de recibirlo, de ver la felicidad y la esperanza con la que reciben los padres a sus hijos. Los vemos crecer en cada una de las etapas del ciclo de vida. Y también les damos la despedida. Atendemos su agonía. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta cada uno este conjunto de condiciones que caracterizan a la persona humana. Ser consciente, racional y libre, y por lo tanto social, sujeto de derechos y deberes. Resulta la misma dignidad absoluta y la misma igualdad esencial para todos los hombres. Es una dignidad absoluta porque no depende de ninguna cualificación, sino basándose en el mero hecho de tratarse de una persona humana, dignidad que se confiere un valor inestimable y la coloca como una razón de ser de todas las instituciones sociales, políticas y económicas. Por eso es importante ese trato justo,
digno que le debemos de proporcionar al paciente, a su familia y a todos sus cuidadores, a pesar de que muchos de ellos no sean su familia. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que a veces es importante, es necesario, así como cuando administramos un fármaco, también administremos un poquito de acompañamiento. Hablarle, demostrarle confianza, esperanza y fe, que es muy importante. Escuchemos a nuestros pacientes. Es verdad que el déficit de profesionales de enfermería nos produce una carga de trabajo. Y por el mismo número de pacientes que hemos recibido en la emergencia, en los cuidados críticos, no se ha podido más dar. Pero a pesar de todo, esa sobrecarga de trabajo que tenemos, los profesionales de enfermería, dediquémosle un poquito de tiempo. El momento que nosotros llegamos a una habitación o el momento que tengamos la oportunidad de hablar con el paciente, escuchémoslo. Es importante la comunicación. Es el eje de la relación entre el paciente y los profesionales de enfermería y de todo el equipo multidisciplinario. Es importante que nosotros tengamos en cuenta el consentimiento informado que debe de firmar el paciente o el familiar directo. Porque debemos de respetarlo al paciente. De pronto el paciente dice, se niega a firmar el consentimiento informado. Y después entramos en problemas legales. Entonces es importante para nosotros el consentimiento informado, el consentimiento que dé nuestro paciente para realizarle todos los procedimientos que haya de realizarlos. Pero nunca olvidemos ese trato oportuno, justo y siempre de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. Un paciente va a una unidad hospitalaria con la confianza de que ahí se le va a quitar el dolor, el malestar, la sintomatología que lo aqueja. Pero debemos de mejorar esa calidad de vida si el problema es irreversible. Eso es curar. Hasta el último momento de vida de nuestro paciente, independientemente de la patología, siempre todo el equipo de salud da sus conocimientos para curar al paciente.
Cuidar. ¿Por qué es importante el cuidar? Expresa la implicación personal de enfermería para con la persona que sufre, donde están implícitos en la acogida, la empatía, la comunicación, el respeto, el afecto, esa escucha activa, esa calidez, esa compañía. El cuidado, hablar de cuidado es hablar de enfermeras, de enfermeros, comprometidos, con sentidos de pertinencia. Y cuando hablamos de enfermería, enseguida nos da, o la Organización Mundial de la Salud lo centra a prevención y promoción de la salud. Porque es una competencia de enfermería. Educar a la población para que no se enferme. Y hablamos de promocionar la salud. Hablamos de prevención. Esto es atención primaria en salud, donde enseñamos a nuestra población, a los pacientes, de que en todos los niveles de salud debemos de aprender a evitar enfermarnos, a prevenir complicaciones. Y qué mejor que enfermería, por su naturaleza, tiene una característica, tiene un método para poder valorar a los pacientes. El proceso de atención de enfermería, que en su formación durante todos los años que tenemos con nuestra malla curricular, lo aplicamos. Donde vamos a tomar en consideración los protocolos, los manuales de procedimiento, las guías para poder estandarizar el cuidado. Y de esta manera conocer y socializar a todos los profesionales que llegan a una institución de salud de que deben de ser aplicados. Los protocolos y los de procedimientos, de manuales, de guías, ya están hechos, ya están implementados, pero debemos de aplicarlos. Para ello es necesario adquirir ese compromiso profesional que se tiene. Porque ahí hablamos. Eso es humanizar. Eso es humanización. Yo voy a cuidar de mi paciente aplicando todos los conocimientos que adquirí en mi formación. No es de que hoy no voy a cumplir con esto porque mañana se lo puedo hacer. Tenemos que recordar que trabajamos con vida.
y nosotros garantizamos la vida de cada una de las personas. Y es importante que cada uno de los profesionales de la salud nos preocupemos por actualizar nuestros conocimientos. Es importante que continuemos leyendo, estudiando, para estar preparados, para poder actuar en este campo tan amplio que es la enfermería. No olvidándonos de los principios éticos y bioéticos. Es importante y muy relevante tomar en cuenta que individualmente no podemos atender al paciente. Debemos de trabajar en equipo, donde fluya la comunicación, donde todo el equipo de salud mantenga una comunicación efectiva, activa, porque eso nos va a dar y nos va a garantizar el bienestar del paciente. Él es el único beneficiario. Porque si nosotros tenemos malas relaciones interpersonales con nuestros compañeros de trabajo y no nos entregamos la guardia o no informamos cuáles fueron las novedades de los pacientes, ¿cómo vamos a poder tomar en consideración si a veces nos olvidamos de hacer las notas de enfermería o los reportes de enfermería completos, escribiendo claro, preciso y conciso, pero las novedades de los pacientes? Este método de enfermería, este proceso de atención de enfermería, como les decía, es la forma como nosotros vamos a valorar el paciente. ¿Pero qué es este método de enfermería? Es una serie de pasos a seguir que permite que la enfermera solucione y dé respuesta a cada uno de los problemas de salud que presentan. Este método es sistemático, es humanista, tiene intencionalidad, es dinámico, es flexible, es interactivo y tiene una base teórica. Aquí nosotros no nos podemos saltar una valoración. No vamos a comenzar a valorar un paciente de la cabeza y nos vamos a los pies y de un extremo a otro. Debemos de cumplir con este proceso. Y recordando siempre que una persona es diferente a otra y que a todos los pacientes no los podemos valorar por una sintomatología, porque probablemente uno de esos síntomas no lo tiene el otro paciente. El proceso de atención de enfermería son pasos, secuencias que se aplican para lograr los objetivos que queremos alcanzar en nuestro paciente. Y tiene 5 pasos. El primer paso, que es la valoración, cuando nosotros
observamos al paciente, porque no hay enfermera, no hay enfermero que no observe. Desde el momento que recibimos a nuestro paciente, nosotros ya lo estamos viendo en qué condiciones está, estamos observando qué novedades presenta el paciente. Es aquí donde vamos a hacer toda la recogida de los datos que necesitamos. Aquí es donde nosotros vamos a tomar las decisiones. Vamos a hacer el diagnóstico enfermero del paciente. Claro, tomando en cuenta, cuando hablamos de diagnóstico enfermero, no es lo mismo que hablar con diagnóstico médico. El médico realiza su diagnóstico para dar su tratamiento. La enfermera realiza el diagnóstico enfermero para realizar su plan de intervención de enfermería referente al cuidado. Y es importante que aprendamos a hacer diagnósticos de acuerdo a la sintomatología para que ustedes puedan establecer las prioridades para poder dar las necesidades a cada una de las respuestas que necesita nuestro paciente. ¿Respuestas a qué? A las necesidades que tiene, de dolor, de nutrición. Es importante que nosotros planifiquemos cada uno de las intervenciones que vayamos a realizar. ¿Qué estrategias vamos a seguir para mantener la salud del paciente, para restablecer su salud? ¿Qué debemos minimizar? Para de esta manera nosotros poder minimizar el dolor que tiene o para poderlo eliminar totalmente ese dolor. El cuarto paso es la ejecución, que es donde vamos nosotros a realizar nuestro plan de intervención, donde lo vamos a aplicar, estableciendo cada una de las prioridades que tiene el paciente. ¿Qué es lo que más le afecta? ¿Qué es lo que más lo aqueja a nuestro paciente? Es importante que nosotros aprendamos a establecer las prioridades de salud que tenga el paciente. Y posteriormente, como quinto paso, pues evaluamos el plan de intervención que hemos realizado. De esta manera, pues vamos a evaluar los resultados. Y si vemos que en algo no se cumplió, entonces tenemos nuevamente que regresar a la valoración del paciente para de esa manera poder llegar y totalmente aliviar el problema que presenta el paciente. Siempre decimos, enfermería es el arte del cuidado. A mí me gustaría agregarle es el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas a los problemas de salud reales que presenten en ese momento o a problemas de tratamiento, pues que en ocasiones son potenciales.
El concepto de cuidado incluye la participación del equipo multidisciplinario de salud y también al paciente. Debemos hacer que el paciente asuma la autorresponsabilidad, el autocuidado, que él participe de ello. Y también trabajamos con sus familiares, con los cuidadores. Por eso es importante que estos principios éticos se apoyen en la misión de cuidar y de siempre tener esa actitud para poderlo realizar. Estos tres elementos nos va a permitir prevenir y resolver cada uno de los conflictos que se nos presenten, siempre tomando en cuenta el saber tomar las decisiones y que éstas sean de la misma forma oportunas. Pero nosotros no podemos hablar de esta seguridad del paciente si no tomamos en cuenta los principios bioéticos. Es importante que nosotros conozcamos qué es la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es, ante todo, no hacer daño. Es un compromiso y cooperación para poder sensibilizar a todos los profesionales de la salud, a todos. No solamente es el médico y la enfermera, es el auxiliar de enfermería, la técnico en enfermería, son los compañeros que trabajan en los departamentos de apoyo, laboratorio, rayos X, farmacia. Todos están involucrados. Los operadores sanitarios. La seguridad humana y por consiguiente la seguridad de los pacientes es un eje transversal e intrínseco en el cuidado de la enfermería. Y es una responsabilidad del equipo multidisciplinario. Por eso es importante que la seguridad del paciente comprende un deber moral de todos los actores que estén relacionados con el cuidado de la salud, sustentado en el ejercicio en los 4 principios bioéticos: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Esta seguridad del paciente va a estar basada en el Manual de Seguridad del Paciente que fue promulgado en el año 2016 por el Ministerio de Salud del Ecuador. Anteriormente se habían reunido todos los estados para analizar la situación de los problemas que se venían suscitando de acuerdo a los problemas adversos que se suscitaban en las unidades hospitalarias. Y coincidieron en 17 prácticas
que se deberían de trabajar implementarlas, hacerle controles y evaluarlas. Estas prácticas seguras son los tipos de procesos o estructuras cuya aplicación reduce la probabilidad de eventos adversos asociados a la atención de salud que se apoyan en la mejor evidencia científica disponible y que procuran prevenir, minimizar o eliminar el riesgo asociado a la práctica clínica. Pero estas prácticas seguras se las clasificó en 3 puntos: administrativas, asistenciales y administrativas asistenciales. En lo referente a las prácticas administrativas, y que es donde nuevamente me quiero tomar unos minutos, es en uno de los problemas que se presentaron ahora en tiempos de pandemia. Como conocemos, fue tan agresivo el virus que no nos dio tiempo a planificar o hacer protocolos o asumir o a delegar responsabilidades. Y uno de los problemas muy sentidos por todos a nivel mundial, fue la identificación correcta del paciente. Un punto que no se cumplió a cabalidad. En el momento de admisionar, de recibir al paciente, debemos de colocarle la pulsera de identificación del paciente donde especifique los 2 nombres y los 2 apellidos, su número de cédula. Si este punto lo hubiéramos manejado, hubiéramos evitado la pérdida de los cadáveres. Esa equivocación en el momento de entregarlos, en el momento de cuando los sepultaron, y muchos fueron sepultados sin saber de quién se trataba. Y nuevamente entonces regresamos que no podemos hacer que los pacientes pierdan esa dignidad humana, porque no hay derecho a que se vuelva a repetir esta situación. Otra de las prácticas administrativas es el programa de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos. Todas las instituciones tienen sus áreas de administración, donde deben de tener planificado un cronograma
de fechas establecidas que le corresponda dar el mantenimiento preventivo a cada uno de los equipos y no esperar que deje de funcionar para poder enviar o llamar a que le vengan a solucionar el problema. Cada uno de las áreas de administración, las áreas administrativas, deben de tener un cronograma especificado por trimestres, por semestres, anuales, para que conozcan cuál es la vida útil de cada uno de esos equipos. Y que no se vaya a dar el caso de que estando en un centro quirúrgico, el equipo de anestesiología deja de funcionar. Y entonces ponemos en riesgo la vida del paciente. En las prácticas asistenciales, otro de los problemas que se presentan es la notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente. Las prácticas quirúrgicas seguras, que nuevamente también otra vez ingresa con la identificación del paciente. Debemos nosotros de comparar, de preguntarle al paciente cómo se llama, de verificar con la cédula de identidad, con los datos que están en la carpeta, en el Cardex. Porque de pronto tengo yo 2 pacientes Sánchez en la misma habitación y me llevo al paciente equivocado que no está por una cirugía de apéndice. Y lo opero apéndice cuando era de vesícula. Podemos pensar que estas cosas no suceden. Pero está dentro de los 17 puntos en que se encontró que frecuentemente había estas negligencias. La transferencia correcta de información de los pacientes en punto de transición. En ocasiones se envía a los pacientes, se los deriva sin un documento. O cuando el paciente sale de una unidad hospitalaria y puede recibir atención en un centro de salud, no se le envía la contrarreferencia para que conozca de qué procedimiento se realizó, para que ellos puedan continuar. Y nuevamente comienzan con los exámenes y todo, porque para poder tomar en consideración qué es lo que está pendiente de hacer o en qué deben de continuar con el tratamiento. Se les debe de entregar también una inducción, una capacitación a los profesionales de enfermería sobre el manejo correcto de las bombas de infusión. Las bombas de infusión, que son los equipos de donde se va a administrar un medicamento que necesita que sea controlado su goteo. Y ahora, por los tiempos de pandemia de COVID-19, se ha trabajado con toda la población en todos los países sobre la higiene de manos. Pero debemos de continuar trabajando. Porque con la higiene de manos, si lo realizamos, los 5 momentos de lavado de manos, antes de manejar un paciente, después de valorar al paciente, después de realizar un procedimiento,
Cuando ya voy a salir de la habitación y ya no voy a tener contacto con el paciente, debo de lavarme las manos. No es que voy a ir yo a valorar a otro paciente sin haberlo realizado. El lavado de manos nos ayuda a prevenir las enfermedades nosocomiales. ¿Qué son las enfermedades nosocomiales? O las enfermedades intrahospitalarias. Son las que el paciente adquiere una enfermedad dentro de la unidad hospitalaria, que no fue la causa por la que él fue a ser tratado, y que conlleva tener una prolongación más de tiempos de hospitalización, y que genera mayor presupuesto por la estancia que tiene el paciente. Miren todo lo que se deriva. Otro de los problemas que se tiene es la prevención de las caídas, porque tenemos infraestructuras que no están de acuerdo al ciclo de vida de nuestros pacientes. O probablemente cuando se hizo el diseño de la unidad hospitalaria no consideraron un piso antideslizante. La educación en seguridad del paciente. En todo momento que tengamos contacto con los pacientes, debemos de educarlos. Es el Manual de Seguridad del Paciente del 2016, que los invito a que lo conozcan, que lo lean y que lo apliquen. Porque de esta manera es como nosotros vamos a garantizar la seguridad, el bienestar, el confort e integrar a nuestro paciente a su entorno laboral, a su entorno familiar. Es importante que nosotros como personal de la salud reflexionemos, porque es el momento clave en el cambio del modelo asistencial. Y en este momento quiero felicitar a todo el personal de salud, a todo el personal de primera línea, en esta prueba que el Señor Todopoderoso nos dio. El haber enfrentado esta pandemia, el haber arriesgado la vida de su vida, el haberse alejado de la familia, es o nos enseñó a valorarnos más. Y yo ahí quiero mencionar, esta vez se ha visibilizado el trabajo de enfermería, pero no significa que antes no se lo hacía. Se ha pasado por otras
epidemias, por otras pandemias. Y ya enfermería trabajaba. El equipo multidisciplinario trabajaba en equipo. Que Dios bendiga a todos los profesionales de la salud, a todo ese equipo multidisciplinario que ha entregado su vida. Aprovechemos esta oportunidad para visibilizar nuestro trabajo y que sea una auténtica revolución. Enfermeras y enfermeros son el corazón del cuidado de la salud. Dios bendiga a la humanidad. Muchas gracias.